Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Ángel Mosqueda, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Logística, Grupo Z, y docente en Ingeniero Juan Morales. Esto es para la materia de Estadística Inferencial 1, Unidad 2, Regu. El número de control es 162 11 11 9. Empezamos con estadísticos para describir, explorar y comparar datos. El tema es el 3.2, medidas de tendencia central. Calcula la media, la mediana, la moda, la mitad del rango de los datos muestrales listados. Sería el ejemplo número 6, pruebas de asiento de seguridad para niños. Y la National Highway Traffic Safety Administration realizó pruebas de choque con los asientos de seguridad para niños que se utilizan en los automóviles. A continuación se incluyen los resultados de esas pruebas con las medidas expresadas en unidades estándar de lesiones de cabeza Hicks por las siglas de Head Injury Condition. Según los requisitos de la seguridad, la medida debe ser menor a 1000 Hicks, Head Injury Condition, y los resultados sugieren que todos los asientos de seguridad para niños cumplen con los requisitos especificados. Vamos a ver, aquí tenemos estos datos que ingresamos en nuestro Minitab. Aquí están. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a estadísticas básicas, mostrar estadística descriptiva. Aquí ya tenemos seleccionado los asientos de seguridad. Vamos a ir a estadística y lo que nos está pidiendo aquí es la media, la mediana, la moda y el rango. Aquí está el rango, aquí está la media, la mediana. Ok, y vamos a dar en aceptar y aceptar. Ok, tenemos la media 704, tenemos la mediana 631 y el rango es de 779, así que no le llega a los 1000 Hicks, no le llega a los 1000 Hicks como debe de ser aquí. Entonces no es seguro. Ahora nos vamos a ir con el siguiente ejemplo. Okay, costo de choques de automóviles, y esto de nuevo sería 3.2, medidas de tendencia central. Ok, el Insurance Institute for Highway Safety realizó pruebas de choques automóviles nuevos que viajan a 6 millas por hora. Se obtuvo el costo total de los daños para una muestra aleatoria simple de los automóviles probados, lo cual se presenta a continuación. Y la pregunta es si hay una gran diferencia entre las distintas medidas de tendencia central. Y aquí tenemos esta información y los resultados son, tenemos una moda, no hay moda, la mitad del rango es 66.64, la mediana 63.74. Y aquí tenemos 64.2. Las diferentes medidas de tendencia central no difieren en grandes cantidades. Son las cantidades, son 6.412, 6.374 y 6.664. Vamos a ver aquí en nuestro Minitab. Que aquí tenemos los costos ingresados y vamos a borrar esto. Aquí costos, estadísticas básicas, mostrar estadísticas descriptivas. Seleccionamos los costos, nos vamos a estadísticas y igual
igual tenemos la media, mediana, el rango máximo, mínimo, los valores, todo, ok. Vamos a aceptar, aceptar. Y aquí tenemos la media, 6412, la división estándar de 1927, el mínimo de 4277, cuartil 1, 4594, la mediana desde 6374, Q3 es 8250, el máximo es de 1051 y el rango es de 4774. Toda esta información la tenemos aquí. Entonces, pues, como dice, no difiere en grandes cantidades en realidad. Entonces, nos vamos con el siguiente ejemplo. Sigue con el tema 3.2. Y aquí de nuevo nos pide que calculemos la media, la mediana, la moda, la mitad del rango. Es el ejemplo 17. Okay. Años para obtener el título de licenciatura. A continuación se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura, según datos del US National Center for Education Statistics. Con base en los resultados parece que es común obtener el título de licenciatura en 4 años. Pues vamos a ver. Aquí tenemos todos estos datos y nos vamos a ir a eliminamos esto. Aquí está esto. Estadísticas básicas, mostrar estadísticos. Seleccionamos los títulos. Estadística. Escogemos el rango, varianza. Todo ya está seleccionado. Aceptar. Y aquí está la información. Entonces la media es 6.5, la división estándar es de 3.5, la varianza es de 12.28 y la mediana es de 4.5. Entre el rango máximo, aquí es, el más rango es de 11 y el máximo es de 15. Entonces es 6.5 años la mediana, 4.5 años la moda, 4 y 4.5 la mitad del rango, 9.5 años. Entonces es común obtener un título de licenciatura en 4 años, pero el estudiante universitario típico requiere más de 4 años. Nos vamos con el siguiente ejemplo. Este siguiente ejemplo sigue siendo 3.2, medidas de tendencia central. El ejemplo es el número 18. Y es emisiones de automóviles. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están representadas en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Puesto que los valores pertenecen a una muestra aleatoria simple obtenida del conjunto de datos de 16 apéndice B, el cuestionamiento sería: ¿se trata de valores de una muestra aleatoria simple de los automóviles que están en circulación y por qué? Vamos a ver.
Entonces aquí tenemos la muestra aleatoria de CO2, toneladas de CO2. Ok, aquí tenemos los datos ingresados y vamos a continuar. Entonces nos vamos a estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos, vamos a escoger muestra aleatoria CO2, estadística, la varianza vamos a agregarla, rango, vamos a aceptar. Y pues aquí tenemos nuestros datos, la media, la división estándar, la varianza, la mediana. Ok. Y pues el ejercicio nos pregunta, se trata de valores de una muestra aleatoria simple de los automóviles que están en circulación. ¿Y por qué? Pues en realidad pues no podríamos saberlo, porque pues en realidad no sabemos de cuándo es la muestra, pero aquí tenemos nuestros datos. Continuamos con el siguiente ejemplo. Y vamos a cerrar este. Ok. Es el ejemplo 25. Temperaturas corporales. Sigue siendo 3.2. Utilizo las temperaturas corporales de las 12 am del día 2 incluidas en el conjunto de datos de 2 del apéndice B. Los resultados apoyan o contradicen la creencia común de que la temperatura media corporal es de 98.6 grados Fahrenheit. Pues aquí tenemos 98.2 y la mediana es 98.40. Así es que los resultados sugieren que la media es menor de 98.6. Vamos a verlo ahora aquí en nuestro Minitab. Aquí tenemos de nuevo. Aquí están los resultados. Vamos a verlos en nuestro Minitab. A ver. Vamos a ver. Ok, aquí tenemos los datos. Vamos a eliminar esto. Vamos a ver. Estadística básica, mostrar los estadísticos, como la temperatura, estadística, varianza, la mediana, el rango, aceptar, y aquí está la información. La media, la varianza, la división estándar, mínimo, máximo, la mediana. Y pues aquí está la información. Los resultados sugieren que la media es menor de 98.6. Ok, continuamos aquí con el tema 3.3, que sería medidas de variación. Entonces aquí vamos a calcular el rango, la varianza, la desviación estándar de los datos muestrales que nos dan aquí. Sería el ejemplo 6. Pruebas de asientos de seguridad para niños. La National Highway Traffic Safety Administration realizó pruebas de choque
con los asientos de seguridad para niños que se utilizan en los automóviles. A continuación se incluyen los resultados de esas pruebas, con las medidas expresadas en HICS, que es Head Injury Cases, unidades estándares de lesión de cabeza. Según los requisitos de seguridad, la medida debe de ser menor de 1000 HICS. La pregunta aquí sería: ¿existe una gran variación en las medidas de las pruebas de los asientos de seguridad para niños? Vamos a ver. Aquí tenemos nuestro Minitab. Vamos a verlo en el Minitab. Ok, entonces nos vamos a ir a estadística básica, nuestra estadística descriptiva, escogemos asientos, damos estadística, nos está pidiendo el rango, la varianza, la media recortada, la media, vamos a aceptar, y aquí tenemos la media de 704, la mediana de 631. Entonces, pues, a ver, aquí qué es lo que nos está pidiendo, que si existe una gran variación en las medidas de las pruebas de los asientos de seguridad de niños. Pues no existe una gran variación, pero tampoco le llega a los 1000 HICS. Aquí está, el rango 779, aquí tenemos los datos. Y nos vamos con el siguiente ejemplo. Ok, siguiente ejemplo es igual, tema 3.3, medidas de variación. Igual nos está pidiendo el rango, la varianza, la desviación estándar de los siguientes datos muestrales. El ejemplo es el número 8, es calificaciones FICO, como el buro de crédito aquí. A continuación se presentan las calificaciones de crédito FICO de una muestra aleatoria simple. Cuando se escribió este libro, la calificación FICO media reportada era de 678. Con base en esos resultados, una calificación FICO de 500 es inusual. ¿Y por qué? Vamos a ver. Pues aquí a simple vista tenemos 700, 600, casi 800, 800, 800. Pues así a simple vista es inusual, pero vamos a verlo aquí en nuestro Minitab. Borramos esto, vamos aquí, entonces nos vamos a ir a estadística básica, mostrar estadística descriptivo, escogemos estadística, media recortada, varianza, el rango, la moda, la mediana, y sería todo. Aceptar, y aquí están los datos. Tenemos una media de 760.9. Tenemos una desviación estándar del 58.3.
un rango de 172, una mediana de 766. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Que nos está pidiendo el rango, la varianza y la desviación estándar. Y pues sí, aquí los tenemos. Chihuahua esto. Ok. Desviación estándar, el rango y la media, la mediana. Ahí tenemos nuestra información. Así es que pues sí es inusual basada en los datos que tenemos aquí. No hay nada cerca a los 500. Nos vamos con el siguiente ejemplo. Ok, 3.3. Medidas de variación. Y aquí nos pide de nuevo el rango, la varianza y la desviación estándar de los datos muestrales. Ok, ejemplo 18. Emisiones de automóviles. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas con equivalente de CO2. El valor de 9.3 toneladas es inusual. No, aquí tenemos un 9.3, pero vamos a verlo aquí. Ok, aquí tenemos nuestros datos. Vamos a borrar esto. ¿Qué nos está pidiendo de nuevo? Rango, varianza y desviación estándar. Entonces nos vamos a ir a estadísticas básicas, descriptivas, toneladas CO2, sí, toneladas, verdadero por toneladas, así es. Rango, varianza, desviación estándar. Ok, entonces vamos a ir a estadísticas, varianza, rango. Quizá desviación estándar ya, listo. Aceptar. Y aquí tenemos los datos. Máximo 9.3, rango 380, desviación estándar 1.083. Ok, aquí tenemos los datos. Entonces tenemos el valor de 9.3 toneladas, es inusual. Pues aquí tenemos 9.3, pero acá no lo tenemos. Ah, no, sí, aquí lo tenemos. Entonces no es inusual. No es inusual. Vamos con el siguiente ejemplo. Ahora en este ejemplo, igual 3.3 medidas de variación, nos pide que obtengamos el rango, la varianza y la desviación estándar. Esto es para el ejemplo 26, tornillos de máquina. Nos dice utilice las longitudes de los tornillos de máquina incluidos en el conjunto de datos 19 del apéndice B. Todos estos datos ya los tenemos ingresados aquí. Vamos a verlo.
rango, varianza, desviación estándar. Ok, aquí tenemos los datos ingresados. Vamos a borrar esto. Vamos a ir a estadística básica, mostrar estadística descriptiva. Escogemos los tornillos o longitud. Vamos a estadística, la varianza, el rango, la desviación estándar ya está seleccionada. Sobre la moda, vamos a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos la información que nos pide originalmente, que es el rango, la varianza y la desviación estándar. Ahora lo que vamos a hacer es, ya con estos datos, ahora vamos a mostrarlos en gráfica, estadística, mostrar, escogido, escoger todas estas. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos varias gráficas que nos muestran las longitudes del tornillo más a detalle. Tenemos la gráfica media, desviación estándar. Aquí está todo. Pero lo que nos piden originalmente también aquí lo tenemos, que es desviación estándar, rango, la varianza, tengo la media, la mediana. Okay, seguimos con el siguiente ejemplo. Tema 3.4, medidas de posición relativa y gráficas de caja. Exprese todas las puntuaciones Z con 2 decimales. Tenemos aquí el ejemplo 8. Puntuación Z del hombre más alto del mundo. Bao Shishun es el hombre más alto del mundo con una estatura de 92.5 pulgadas o 0 o 7 pies, 8.95 pulgadas. La media de la estatura de los hombres es de 69.6 pulgadas con una desviación estándar de 2.8 pulgadas. ¿Qué diferencia hay entre la estatura de Bao y la media de la estatura de los hombres? ¿A cuántas desviaciones estándares corresponde? Nos pide que convirtamos la estatura de Bao en puntuación Z y la estructura de Bao cumple el criterio de serie inusual, corresponde a una puntuación Z que no cae dentro de menos 2 y 2. Vamos a ver. Ok, entonces ahora lo que hicimos fue, ya nos fuimos al libro. En el libro vienen todas estas estaturas de los hombres, las tomamos y las pasamos a Minitab, que está aquí. Aquí están las estaturas de los hombres. Y vamos a irnos a estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos y vamos a escoger estaturas hombres, estadística. Vamos a poner que está la media, la desviación, la varianza, el primer cuartil, la mediana, la moda. También tenemos la media recortada, mínimo, máximo y el rango. Ok, perfecto. Vamos a dar a aceptar. Ok, aquí tenemos la gráfica de caja. La media y la división estándar 68.34 comparado con los 92.95 que mide. Aquí están los datos. La media 68.335,
Desviación estándar 3.20, una varianza de 9.18. Esa es la desviación estándar de 3.020. Mediana de 68.3. Entonces, pues en realidad es bastante alto. Esa es la diferencia que hay entre Bao y la media estatura de los hombres, porque pues él es 92.95 y la media que tenemos aquí es de 68.33, así es que sí, es bastante la diferencia. Entonces sigamos con el siguiente ejemplo. Ok, entonces tenemos tema 3.4, medidas de posición relativa y gráficas de cajas. Y el ejemplo 10, puntuaciones Z de estatura de mujeres en la milicia. El ejército estadounidense establece como requisito que las mujeres que deseen incorporarse a sus filas tengan una estatura entre 58 y 80 pulgadas. La medida de la estatura de las mujeres es de 63.6. Esto con una desviación estándar de 2.5 pulgadas. Calcula la puntuación Z correspondiente a la estatura mínima requerida y la puntuación Z corresponde a la estatura máxima requerida. Determina si la estatura mínima y máxima son inusuales. Ok, entonces vamos a ir de nuevo aquí a nuestra Minitab. Ya tenemos los datos de las mujeres ingresadas. Y miramos esto. Nos vamos a estadística básica, mostrar estadísticos, otras mujeres, estadística. Ya tenemos todo seleccionado. Gráfica ya las tenemos todas escogidas también. Aceptar. Tenemos nuestra gráfica, estatura de las mujeres. La media es de 63.20 con una desviación de 2.74 y lo tenemos graficado. Miren, 57, 58, 60, 61. Y aquí está la media, 63.195. Entonces dice que mínima y la máxima requerida. Pues el mínimo 57, la máxima aquí está 68 y la media de 63. Continuamos con el siguiente ejemplo. Gráficas de cajas para voltaje. Utilice la misma escala para construir gráficas de caja para los voltajes de una casa y los voltajes del generador del conjunto de datos 13 del apéndice B. Utilice gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Ok, muy bien. Ok, aquí tenemos todos estos datos que ya ingresamos. La casa y el generador. Vamos a eliminar esto. Vamos aquí. Vamos a ir a gráfica. Luego nos vamos a ir a gráfica de caja. Vamos a escoger este para poder hacer la comparación de los dos, de la casa y del generador. Le damos en aceptar. Escogemos el otro. Vamos a etiquetarlo. Le vamos a poner voltajes casa generador. Vamos a aceptar la escala, pues así está bien. Y ahora le vamos a dar en OK.
y están parados lado a lado. Y continuamos con nuestro siguiente ejemplo. Conceptos básicos de la probabilidad. Ejemplo 15. Género de los hijos. Remítase a la lista de los 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Véase el ejemplo 7. Calcule la probabilidad de cada evento. Ahora, que haya exactamente una niña. Si tomamos 3 entre 8 nos da 0.375. Esto de los datos que recabamos del libro. Luego que hay exactamente 2 niñas. Si hacemos 3 entre 8 igual 0.375. Y en el C que todos sean niñas es 1 entre 8 es igual a 0.125. Con toda esta información pues nos resulta que si una pareja tiene 3 hijos, 2 de ellos van a ser hombres. Entonces continuamos con el siguiente ejemplo. Es el 4.2, conceptos básicos de probabilidad. 3 formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. El ejemplo 17, prueba de polígrafo. Remítase los datos muestrales de la tabla 4.1 que se incluyen en el problema del capítulo. Ahora, ¿cuántas respuestas se resumen en la tabla? ¿Cuántas veces el polígrafo dio un resultado de prueba negativo? Si elige al azar una respuesta, calcula la probabilidad de obtener un resultado de prueba negativo. Expresa la respuesta en fracción y utiliza el método de redondeo descrito en esta sección para expresar la respuesta del inciso como una cantidad decimal. Aquí tenemos la tabla y ya tenemos aquí los resultados. Para el A sería 98. ¿Cuántas veces el polígrafo dio un resultado de prueba negativo? Fueron 41 ocasiones. Ahora nos pidió que lo expresáramos aquí como fracción, sería 41/98. Y utilizando el método del redondeo nos queda en 0.418. Es que nos vamos con el siguiente ejemplo. 3 formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. 29. Pena de muerte. En los últimos 30 años, 795 hombres y 10 mujeres sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos fueron ejecutados. Según datos de la Associated Press, si eliges al azar una ejecución, calcula la probabilidad que la persona sea una mujer. Ahora, ¿es inusual que se ejecute mujeres? Pues sí es inusual, basado en los datos que tenemos aquí. ¿Cómo puede explicarse la discrepancia? Pues tal vez haya más resistencia a sentenciar a las mujeres, pero un mayor número de hombres cometen crímenes graves en comparación con lo de las mujeres. Así es que eso sería el resultado para este. Siguiente ejemplo. 4.2 conceptos básicos de probabilidad. Genética, color de ojos. Ambos progenitores tienen el genotipo café-azul que consiste en el par de alelos que determinan el color de los ojos, y cada uno de los padres contribuyó con un alelo para su hijo. Suponga que si el hijo tiene al menos un alelo café, ese color dominará y los ojos serán cafés. La determinación real del color de los ojos es un tanto más complicada. Elaboro una lista de posibles resultados diferentes. Supongo que los resultados son igualmente probables. Aquí tenemos resultados A, café, café, café azul, azul, café, azul, azul. Es como podrían salir. ¿Cuál es la probabilidad de que un hijo de estos padres tenga el genotipo azul, azul? Pues el 14%. ¿Y cuál es la probabilidad de que el hijo tenga los ojos cafés? Es mucho más alta, que es el 34%. Y esto sería para este ejemplo. Ahora nos vamos con el siguiente.
Que regla de la suma es analizar los resultados de una prueba realizada con técnica de selección de género Microsort desarrollada por el Genetics IVF Institute. Investigación desea comparar los resultados con los obtenidos por medio de lanzamientos de una moneda. ¿Qué es la probabilidad de obtener una niña o una cara en el lanzamiento de la moneda? Explique por qué. Ejemplo 17. Prueba de polígrafo. Si se elige al azar uno de los sujetos de prueba, calcula la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba positivo o que no haya mentido. Aquí tenemos todos los datos. Resultado de prueba positivo, prueba de polígrafo que el sujeto mintió, el resultado de prueba negativo y la prueba de polígrafo que el sujeto mintió. Tenemos no mintió, sí mintió, 15, 42, falso positivo, verdadero positivo. El resultado sería 89 entre 98 o 0.908. Ahora continuamos con el siguiente ejemplo. Ok. Entonces, utilice la siguiente tabla que resume los resultados de un estudio de personas que rehusaron a responder preguntas de encuestas según datos de I Hear You Knocking But You Can't Come In de Fitzgerald E. Fuller, Sociological Methods and Research, Volume 11, Number 1. En cada caso suponga que se selecciona al azar uno de los sujetos. Okay. El ejemplo es el 29, negativo a encuestas. ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo elegido haya respondido o que pertenezca al grupo de edades entre 18 y 21? Aquí tenemos los datos y es 1060 entre 1205 y nos da un resultado de 0.880. Esa es la probabilidad de que el individuo que hayamos elegido pertenezca al grupo de 18 entre 18 a 21. Esto es basado en la tabla, en los datos que tenemos aquí. Ahora nos vamos a 4.3, regla de la suma. 33 es el ejemplo. Prueba para el consumo de marihuana. Inciso A, ¿cuántos sujetos están incluidos en el estudio? ¿Cuántos sujetos no consumían marihuana? ¿Y cuál es la probabilidad de que un sujeto sea elegido al azar no consuma marihuana? Basado en la tabla que tenemos aquí. Y basado en esto, entonces los sujetos que están incluidos en el estudio son 300. Que los sujetos que no consumían marihuana eran 178. Y la probabilidad de que un sujeto sea elegido al azar no consuma marihuana, simplemente dividimos 178 entre los 300 y nos da un resultado de 0.593. Continuamos con el siguiente ejemplo. 4.4, regla de la multiplicación. Dice que utilicemos los datos de la siguiente tabla donde se resumen los grupos sanguíneos y tipos RH para 100 sujetos. Estos valores podrían variar en diferentes regiones según el origen étnico de la población. 17. Ejemplo: 17 grupos y tipos sanguíneos. Si seleccionas al azar 2 de los 100 sujetos, calcula la probabilidad de que ambos sean del grupo O o del tipo RH. Ahora aquí está la tabla. Ahora dice, suponga que las selecciones se realicen con reemplazo, sería 0.152. Y en el B, suponga que las selecciones se realicen sin reemplazo, sería 0.150. Continuamos con el siguiente ejemplo. Donadores de sangre universales. Ahora, los individuos que tienen la sangre del grupo O y del tipo RH se consideran donadores universales, ya que pueden donar sangre a cualquier persona. Si se selecciona al azar 4 de los 100 sujetos, calcule la probabilidad de que todos sean donadores universales. 4 de 100 sujetos, aquí tenemos la tabla. Entonces, suponga que la selección se realiza con reemplazo. Nos da un resultado en el inciso A de 0.0000130.
y en el inciso B suponga que las selecciones se realicen sin reemplazo. Nos da un resultado de nuevo basado en los datos proporcionados de 0.0000383. Ok, perfecto. Continuamos con el siguiente ejemplo, que es el ejemplo 24, identificación de la voz de un criminal. En un caso legal, en Riverhead, New York, 9 víctimas diferentes de un crimen escuchan grabaciones de la voz de 5 hombres diferentes. Las 9 víctimas identifican la misma voz como la del criminal. Si las identificaciones de voz se hubieran realizado al azar, calcule la probabilidad de que las 9 víctimas seleccionaran la misma persona. ¿Constituye esto en una duda razonable? Pues que no identifiquen a la misma persona es igual a un quinto por un quinto por un quinto, 1,59 es igual a 0.00005. Si es que, pues, en realidad pues, está muy bajo, no. La duda razonable ahí pues, está muy difícil. En realidad, porque pues ya son 9 personas las que identificaron a la misma persona. Siguiente ejemplo. Y último ejemplo. Regla de la multiplicación 29. Neumáticos defectuosos. Que Wheeling Tire Company produjo un lote de 5,000 neumáticos que incluye exactamente 200 que están defectuosos. Ok. Ahora, si selecciona al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estos estén en buenas condiciones? Pues sería una probabilidad del 0.849 basado en esta información. Ahora, si seleccionamos al azar 100 neumáticos para enviarlos a un distribuidor, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? Ahí ya baja a 0.0169. Y el distribuidor debería planear de una forma para manejar los neumáticos defectuosos devueltos por los consumidores. Pues sí, porque es muy baja la probabilidad de que los 100 neumáticos estén en buenas condiciones en realidad. Pues muchas gracias y nos vemos a la próxima.